Buenos días, profesora Laura. Vamos a presentar el foro grupal de la semana 5. Nuestro grupo es el número 9 de la materia política económica. Los estudiantes son Lady Tatiana Martínez Segura, Jenny Paola Otalora Osorio, Valentina Cano García, Fran Sebastián Pineda Umbarila. La política fiscal está definida como el conjunto de medidas que adopta el gobierno para controlar los niveles de gastos e ingresos del país a fin de mantener un nivel de estabilidad económica. En la política fiscal en Colombia podemos evidenciar que la economía política en periodos cortos de tiempo presenta un factor que genera un mayor crecimiento en el país. Este es conocido como la intervención del gobierno. En este encontramos la producción privada y también que el gobierno tiene la potestad de modificar la preferencia del consumo de los colombianos. Esto se produce mediante la imposición de impuestos, subsidios y la inversión pública. La política fiscal en el país muestra su materialización del respectivo periodo de gobierno junto con la política crediticia cambiaria, monetaria, donde se constituyen los pilares de la política económica, lo que se traduce como el soporte de todas las políticas públicas generadas. Durante los últimos 3 gobiernos que ha tenido el país, la política fiscal se ha centrado en obtener los recursos necesarios para poder impulsar el desarrollo económico y social del país, combatir la evasión de impuestos y realizar ajustes al sistema tributario. Entre las principales medidas de política fiscal del gobierno de Juan Manuel Santos durante sus 2 periodos de gobierno se destacan la creación de la regla fiscal en el año 2011, que se creó con el propósito de lograr que el nivel de gastos sea consistente con los ingresos de la nación, además de reducir el déficit fiscal y los niveles de deuda. Adicionalmente, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos se impulsaron 4 reformas tributarias que buscaban modernizar el sistema tributario, combatir la evasión de impuestos y asegurar la recaudación de recursos que permitieran garantizar mejores condiciones de vida para los colombianos. Adicionalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos trató de realizar una reducción del gasto público a través de recortes presupuestales. Para el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, comprendido entre el periodo del 2010 y el 2018, vemos que están expuestas 4 reformas tributarias. Podemos evidenciar que las mismas respondieron al comportamiento del ciclo económico, dejando en evidencia que la propuesta inicial del gobierno Santos, donde el objetivo principal era aumentar el recaudo sin necesidad de aplicar el aumento de las tarifas impositivas, de acuerdo al cambio constante en el país, no dio pie para cumplir dicho objetivo. Por otro lado, la política fiscal del gobierno de Iván Duque busca dar continuidad al cumplimiento de la regla fiscal. Adicionalmente, propone un nuevo proyecto de reforma tributaria, la cual se llevó a cabo entre los años 2018 y 2019, conocida como la Ley de Financiamiento, con la que se buscaba recaudar los recursos suficientes para superar el déficit fiscal de las vigencias anteriores. La Ley de Financiamiento se convirtió en el eje central de la política fiscal del gobierno de Iván Duque. Adicionalmente, dentro de las medidas de política fiscal propuestas por el gobierno actual, se encuentra una reforma estructural al gasto público, una reforma pensional y la activación de la economía naranja con el fin de reducir los niveles de informalidad. Es importante mencionar que las medidas de política fiscal propuestas inicialmente por el gobierno de Iván Duque quedaron en stop debido a la pandemia del COVID, ya que el gobierno tuvo la necesidad de implementar nuevas medidas que permitieran dar respuesta a esta crisis sanitaria. Para el periodo actual de la presidencia de Iván Duque, debemos tener en cuenta que en el mes de octubre de 2018, a muy pocos meses de la posesión presidencial, el Congreso aprueba la Ley 1940, la cual decreta que el presupuesto de renta y recurso de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2019 debe cambiar informando un desequilibrio presupuestal de 14 billones. Esto traducido en el PIB se genera como un desbalance del 1.4%,
lo que demarca el camino de la política fiscal del gobierno del presidente Duque, ya que por ello tiene que presentar ante el Congreso un proyecto de ley de financiamiento cuya finalidad es que el recaudo de los recursos necesarios, esto traducido en 14 billones de pesos, debe sufragar el déficit presupuestal para la vigencia de 2019, lo que se proyecta en la reforma tributaria materializada en la Ley 1943 de 2018. La política fiscal de Colombia se vio afectada por la pandemia del COVID-19 en la medida en que se aumenta el gasto público por las nuevas necesidades del sistema de salud, la necesidad de brindar apoyo a la población más vulnerable y al sector empresarial. De igual forma, los ingresos fiscales se redujeron debido a la disminución de la actividad económica y al recaudo tributario. Se espera que a corto plazo el déficit fiscal y los niveles de endeudamiento aumenten por la necesidad de mayores recursos para enfrentar los efectos generados de la pandemia. Como resultado del choque macroeconómico que enfrenta el país, el gobierno decide suspender la regla fiscal para los años 2020 y 2021, pues ante la crisis se requiere una mayor flexibilidad fiscal. Ante el contexto de la emergencia sanitaria, las prioridades en el gasto público se enfocan al sistema de salud, a brindar apoyo social a la población más vulnerable y a brindar protección al empleo y a la productividad. La gráfica que vemos en pantalla es el crecimiento del PIB en el periodo comprendido en las últimas 3 presidencias. Esto indica desde el año 2010 hasta el último año que tuvo relación, 2019. El crecimiento del PIB es crucial para una economía, ya que un aumento del mismo refleja el incremento de la actividad económica. Si esta actividad económica repunta, significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. Como es evidenciable en la gráfica, desde el año 2013 a 2017, el PIB disminuyó. Aquí podemos evidenciar la caída que se presentó en la economía colombiana en este periodo. Esto pudo haberse dado por diferentes causas, una de ellas la variación del precio del petróleo. De ahí en más, hemos visto el intento de recuperación del PIB por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Por otra parte, vamos a hablar de la política monetaria en Colombia, que tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable, es decir, que si la tasa es muy alta se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación se utilizarían políticas monetarias expansivas. Segundo, hay que procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo y para ello se utilizan políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Lo siguiente es vigilar que las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y de crecimiento económico. Por último, como objetivo, la política monetaria también nos ayuda a asegurar que la economía del país crezca y para poder asegurar empleo y bienestar se utilizan políticas monetarias expansivas. El Banco de la República es quien fija la tasa de interés en referencia y está fijada por la Junta Directiva del Banco de la República en un 3% actualmente, con un margen admisible de desviación del 1% más porcentual. A continuación vamos a hablar de los detalles más específicos de cada uno de los últimos 3 gobiernos referente a la política monetaria. Iniciamos por el gobierno de Uribe. La administración de Uribe utilizó una política económica mixta, la cual incorpora a la vez estrategias monetaristas y keynesianas. La política en mención no era nueva, en realidad venía implementándose desde comienzos de la década de los 90 como consecuencia de las grandes transformaciones de la economía mundial o globalización económica y por el ordenamiento institucional que otorgó la Constitución del 91. En materia de inflación, destacó que durante la gestión de Uribe se registra el índice inflacionario más bajo en los últimos 55 años de la historia económica colombiana. En el 2002, el IPC era del 7%, cifra que en el 2009 disminuyó al 2%. Durante el periodo de gobierno de Santos se identificaron 5 ciclos de política monetaria, los cuales 3 fueron contractivos y 2 de expansión, como explica Cristian Andrés Palencia de Asobancaria en agosto del 2010. La política monetaria se encontraba en medio de un ciclo expansivo
Entre marzo de 2011 y mayo del 2012 atravesó otro ciclo contractivo en el que la tasa repo aumentó del 3.5% al 5.25%. Entre junio del 2012 y marzo del 2014, el Banco de la República disminuyó la tasa en 200 puntos básicos, pasando del 5.25 al 3.25%, y después vino el último ciclo de aumento entre marzo del 2014 y noviembre del 2016, al pasar del 3.25% al 7.75%. Para el gobierno de Duque, vale la pena notar que en el 2020 el banco estimaba menores excesos de capacidad productiva, manteniendo su expectativa para el año en el 3.3%, lo que genera una diferencia del 0.4 puntos porcentuales frente a esta y expectativa del gobierno. Además, el gran impulso para el crecimiento del 2020 sería, de nuevo, la demanda interna del medio en contexto internacional, de una lenta recuperación de la demanda externa en medio del optimismo por la fase 1 del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Cuando se habla de menores excesos de capacidad productiva, hay que entenderlo en el contexto de una reducción de la brecha entre el Producto Interno Real y el Producto Interno Bruto potencial. Buen día para todos, mi nombre es Sebastián Pineda, yo les voy a hablar acerca de la política exterior en Colombia. Digamos que su enfoque principal está guiado a la consolidación y fortalecimiento de las instituciones políticas, que a su vez respondan al ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema internacional. Tiene como objetivo principal lograr crecimiento, competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz que conlleven a una mayor integración regional y diversificación de las relaciones y la agenda. Asimismo, lo que la mayoría de los periodos de gobierno buscan destacar temas en los que Colombia ha desarrollado capacidades y potenciales. El Estado continuará proporcionando los logros alcanzados como referente internacional en la lucha contra la problemática mundial de las drogas, el terrorismo y resaltar el fortalecimiento institucional y el compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos. Ahora les voy a hablar acerca de la política exterior de los últimos tres gobiernos. Sí, vamos a empezar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, periodo de gobierno de 2002 hasta el año 2010. Enfatizó su política exterior en vincular la seguridad a través de su cercanía con los Estados Unidos. Digamos que era una manera de lograr cumplir con los propósitos de recuperar el control del territorio nacional, solucionar la problemática de los cultivos de drogas, erradicar el conflicto armado, proteger la infraestructura nacional y un desarrollo económico que trajera prosperidad económica al país. Bueno, ahora sigue el periodo del expresidente Juan Manuel Santos, pues él estuvo desde el año 2010 hasta el año 2018. La política exterior se centró en proyectar un escenario de integración mucho más fuerte, guiado por el comercio y la inversión. Se dejó al lado la política de aislacionismo regional e internacional y se consolidó un papel de mayor participación en las organizaciones internacionales y regionales. La política exterior de Santos estuvo caracterizada por ser más diversificada, utilizando una estrategia de diplomacia económica para atraer inversión extranjera y fortalecer alianzas comerciales con Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina. Eh, el desarrollo de estas alianzas permitió la oportunidad de generar una estrategia integral de coordinación y presentar a Colombia como un Estado dispuesto a cooperar y a conciliar con los estados de América Latina, ampliando así su agenda internacional. Bueno, y por último vamos a hablar de la política exterior del gobierno de Iván Duque. Es periodo comprendido del año 2018 hasta el día de hoy. Lo que busca es profundizar la participación responsable y proactiva en la escena internacional. Esto implica contribuir creativamente a la construcción colectiva de respuestas oportunas, pertinentes y adecuadas frente a los grandes desafíos globales, mediante la creación de instrumentos óptimos de gobernanza global y regional. Asimismo, esta busca implementar los esfuerzos ordenados y congruentes de los distintos sectores y se articulará al más alto nivel con las políticas públicas adoptadas en el orden interno. Esa sinergia debe buscar también el concurso de la empresa privada y de distintos actores de la sociedad. La política exterior de Colombia dará una especial relevancia al componente de fronteras y soberanía territorial. En tal virtud habrá una política de fronteras que asegure la integridad del territorio nacional y promueva el entendimiento con los vecinos sobre bases de cooperación y reciprocidad.